Hola. Bueno, ya somos algunos. ¿Qué tal? Estudiaron el teórico recién, sí, ¿no? Sí, Sí. Joaquín, Rocío, sí, también. Después le voy a pedir que me pongan el nombre en el chat, porque me pidió Andrea que te diga quiénes están presentes hoy, una forma de pasar lista, pero como yo nunca lo hago, después no me acuerdo exactamente los nombres. Y en las grabaciones no aparecen los nombres, así que no los puedo sacar de Mm. ahí. Realmente somos 8, pero bueno. Bueno, hoy enganchamos en realidad el mismo tema, ¿no? Que el teórico, que sería Lemebel. Yo anoté algunas cositas, no sé, para ampliar, como siempre, ¿no? Y por ahí agregar una cosa. Después le voy a mandar la ficha, ¿no? Creo que igual la están subiendo al campus. Pero bueno, no importa eso. ¿Alguna pregunta o que quieran para iniciar ahora sobre alguna de las cosas que dijo Andrea o algo sobre el MBL que se les ocurra? Porque bueno, finalmente no tuvo mucho tiempo para ingresar en las crónicas, ¿no? En las otras que había dicho. Así que quedó un montón como para ver realmente, ¿no? Dentro de lo que es las posibilidades que da, ¿no? De aplicación de esta parte contextual que ella dio, ¿no? Hay una crónica muy linda que habla sobre la ciudad, después vamos a ver si la podemos leer o ver parcialmente, aunque sea, ¿no? Eh, Porque pensé que se iba a referir a esa, pero bueno, finalmente no llegó mucho a esa crónica. Yo les quería en realidad hacer algunos comentarios respecto del SIDA, justamente, ¿no? No es un tema quizás muy agradable, pero como todos son muy jóvenes, por ahí es un poco difícil hacer una hermenéutica de esa época, ¿no? Y de lo que implicaba y de una serie de cosas que son interesantes para ver, porque claro, los textos, estas crónicas en particular, se refieren específicamente a eso, ¿no? Es decir, a cómo el SIDA impactó en la comunidad travesti y toda esa relación con la dictadura, todo eso que está muy bien, que hoy lo vimos, pero yo no sé hasta qué punto ustedes pueden captarlo si no es a través justamente de otras lecturas que se han hecho, ¿no? Por supuesto, si leyeron o pueden leer el texto de Susan Sontag, desde ya que es un muy buen material, muy breve, esa adenda que hizo justamente a la enfermedad y sus metáforas, que se llama El SIDA y sus metáforas, eso estaría muy bien. Pero al mismo tiempo hay otros enfoques por ahí que se podrían hacer, ¿no? Aparentemente el primer enfermo de SIDA que se catalogó de esa manera fue en 1981, aunque ahora hay teorías de que había antes otros casos, ¿no? Y acá, bueno, acá no, prácticamente no se sabía, eso era dictadura todavía, no era algo de lo que se hablara, y prácticamente se empezó a hablar casi junto con la llegada de la democracia, ¿no? El periodo democrático acá en la Argentina. Distinto en Chile, ¿no? Que bueno, tardó un poco más. Hoy también estábamos hablando de la finalización de la dictadura de Pinochet, ¿no? Que en realidad es como que no terminó exactamente, porque en el 90, porque de hecho siguió siendo senador vitalicio, bueno, toda una serie de cosas que, bueno, son bastante distintos a lo que vivimos nosotros acá, ¿no? Pese a todo, pese a muchos revivals y cosas que se están viendo ahora mismo, ¿no? En relación con nuestra propia dictadura, ¿no? Pero piensen que en Chile, por ejemplo, los días 11 de septiembre, siempre se hace una marcha a favor de los derechos humanos y se hacía otra marcha a favor de Pinochet, que iban a saludarlo a la casa cuando él estaba vivo todavía,
iban a saludarlo a la casa. Y él salía a saludar a uno de los balcones de la casa. Obviamente las dos marchas generalmente se encontraban, se cagaban a palos, y la policía habitualmente protegía a la marcha que estaba a favor de Pinochet, ¿no? Eso pasó durante muchísimos años, cosa que acá no llegó a pasar, algo así. Pero bueno, por ahí nos confiamos demasiado y ahora nos encontramos con mucha gente que defiende la dictadura, etcétera, y es una experiencia bastante extraña para la gente de mi generación, que a lo mejor ingenuamente creímos que algunas cosas ya estaban instaladas o superadas y en realidad no pasó eso. Pero yo me quería referir más que nada al tema del SIDA, ¿no? Cuando llegó acá era todavía eso que estaban hablando hoy en el teórico, que era el tema de la peste rosa, ¿no? La peste rosa como algo que afectaba solamente a homosexuales. Coincidía también con algo muy importante para los que yo me recibí hace muchos años, yo me recibí en el 88, ¿no? Pero en esa época también había algo que estaba muy de moda, que era Foucault. Foucault está siempre de moda, pero en ese momento era algo de lo cual se hablaba mucho. Foucault murió aparentemente de SIDA en el año 84, ¿no? Y bueno, se hablaba mucho de ese tema en aquella época. Y el SIDA es una enfermedad prácticamente Foucaultiana, es decir, es una enfermedad construida discursivamente en muchos aspectos. No es porque no exista, por supuesto. Eso una cosa no quita al otro. El orden del discurso, digamos, referido al SIDA, era muy particular. Una era esta, la peste rosa, en el sentido de que afectaba solo a los homosexuales. La noción de grupo de riesgo, que ahora se habla todo el tiempo de eso, surgió en ese momento, pese a que en el discurso médico existía, pero en ese momento apareció la idea de grupo de riesgo, ¿no? Que eran los homosexuales y después los adictos que compartían jeringas. Eso era el grupo de riesgo. Y entonces, bueno, ¿qué pasó? Bueno, como efecto de esa insistencia, que duró varios años, los heterosexuales, o los que éramos activos sexualmente en aquella época, como heterosexuales, digamos, no nos cuidábamos, ¿no? Lo cual es una doble estupidez, por supuesto, porque había otras razones para cuidarse, no solo, había otras enfermedades para cuidarse, pero bueno, no estamos acostumbrados a cuidarnos. Y entonces empezaron a aparecer justamente, bueno, famosos heterosexuales, supuestamente, más allá de la clasificación que ya de por sí es ambigua, que se enfermaban y entonces ahí empezó a cambiar la cosa, ¿no? Los homosexuales efectivamente reaccionaron con redes de cuidado, ¿no? Con formas de cuidado entre ellos, de alguna manera. Incluso hay unas películas sobre el tema, ¿no? De la búsqueda de medicamentos, etcétera. Pero los heterosexuales tardamos mucho más tiempo en resignarnos a que esa enfermedad era para cualquiera, digamos, cualquiera podía ser atacado por una enfermedad como esa. Que a su vez, otro aspecto también discursivo muy importante, era que, eso creo que lo mencionó Andrea, el diagnóstico era equivalente a una sentencia de muerte. ¿Sí? Era casi, digamos, o sea, obviamente uno podía, según su carácter, según su resiliencia, como se dice ahora, podía enfrentarlo, digamos, obviamente. Podía hasta sobrevivir, pero en realidad era tomado como una sentencia de muerte. De hecho, yo conocí gente, compañeros de facultad incluso, que se suicidaron después de tener el diagnóstico, porque pensaban que no iban a poder afrontar la decadencia que implicaba la enfermedad, ¿no? Es una enfermedad muy compleja también, relacionada también con este tema de la globalización y todo eso, y también, por supuesto, la pelea que hubo entre los dos grupos que habían descubierto el virus, ¿no? En Francia y en Estados Unidos, que hubo una pelea legal muy extraña. Los primeros medicamentos que aparecieron, que eran más o menos eficaces, digamos, ¿no? Y después, bueno, asistimos mucho después, ¿no? O sea, casi recientemente asistimos a la cronificación de la enfermedad, ¿no? Gracias a medicamentos efectivamente útiles, ¿no?
que creo que es más la época quizás de ustedes, que ustedes directamente vivencian una época en la que el SIDA es una enfermedad crónica. Ahora ya se habla incluso de una vacuna posible, ¿no? Eso es otro tema también. En su momento aprendimos que no había posibilidad de vacuna por el tipo de virus que era, por la forma en que mutaba dentro del organismo, etcétera, etcétera. Bueno, no podía haber vacuna. Ahora parecería que con las nuevas técnicas para fabricar vacunas podría haber una vacuna contra el SIDA. Eso, bueno, obviamente estamos hablando de cuántos años. Si tomamos, qué sé yo, el 80, estamos hablando de 40 años, o del 90, para situar algo más cercano a nosotros, son 30 años, ¿no? Y bueno, digamos, eso es un poco el clima en el que se gestaron estas crónicas, más allá de que se hayan publicado en el 96. Las crónicas se refieren a esos sobrevivientes de esa peste, de esa epidemia o pandemia también, por supuesto, ¿no? Que tiene, repito, un montón de factores muy extraños a nivel discursivo. El tema de África también, ¿no? Que lo mencionó Andrea como el posible origen de la enfermedad, pero también el hecho de que en África es endémica y que hay todo un problema con los test en África, un problema de años que hay con los test para detectar la enfermedad, que aparentemente en algún momento se descubrió que los test eran sensibles a la malaria. Y la malaria es una enfermedad endémica en África. En la mayor parte de África, la malaria existe, digamos, todo el mundo tiene malaria, digamos. Es tremendo. Entonces, muchos pidieron, en ese momento, muchos presidentes de países africanos pidieron que hubiera test más sensibles y más específicos para el SIDA, porque si no daban muchísimos falsos positivos que, bueno, producían toda esta cuestión de la sentencia de muerte, la confusión, digamos, con respecto a los medicamentos que debían tomar o no, ¿no? Eso, bueno, toda una cuestión sumamente compleja, ¿no? Y bueno, lo que se ve en todo el libro de Loco Afán es efectivamente, y lo que vamos a ver también en el Salón de Belleza, ¿no? De Bellatín, es efectivamente la decadencia, ¿no? La decadencia eh, corporal, la destrucción, ¿no? del cuerpo sometido a la enfermedad. En este caso particular de las travestis, las locas, ¿no? Como hemos visto y con todas sus variantes lexicales que utiliza Lemebel, que a veces se nos escapan, ¿no? Porque cuando dice de colisa, todo eso, que es una deformación de loca al revés, ¿no? Loca, bueno, cola, colisa, todos esos juegos de palabras que hace a partir de la idea de loca, que también se relaciona mucho con algo que tiene mucha importancia en Chile, que es uno de los libros más importantes de la literatura chilena, un ensayo de esos tipo ensayo del ser nacional, ¿no? Como sería, qué sé yo, Facundo, o Radiografía de la Pampa, para nosotros, ¿no? O una historia de una pasión argentina, ¿no? Que es un libro de Subercasó que se llama Chile, una loca geografía, ¿no? Donde, bueno, describe justamente lo que es el país, la forma del país, ¿no? Y bueno, una serie de cosas que también aparecen mucho en las películas de Patricio Guzmán, ¿no? Sobre todo en El Botón de Nácar, que se las recomiendo porque es una película muy hermosa. El Botón de Nácar es espectacular, se puede ver en YouTube. Y bueno, las particularidades de la geografía como determinantes, digamos, del carácter chileno, etcétera, etcétera. Y bueno, juega mucho con eso también. En algún punto del libro se puede encontrar algo de esa expresión, ¿no? Loca geografía y bueno, y loca como las travestis, ¿no? En los juegos que hace Lemebel permanentemente, ¿no? Y otra cosa, bueno, que también les quería comentar, porque justo cuando estaba en medio de la clase, estaba viendo un posteo de un colega de otra cátedra,
que estaba hablando de Loco Afán y hacía justamente de casualidad, ¿no? Y hacía una comparación con, vieron, no sé si ustedes la vieron, yo no la vi la serie Pose. No sé si la vieron. Bueno, yo vi Paris is Burning, que es un documental que está en Netflix más o menos sobre el mismo tema, solo que no es ficción, ¿no? Paris is Burning trata lo mismo, digamos, no solo sobre las travestis, sino sobre las drag queens, ¿no? Y donde aparece justamente una cierta transformación de la figura de la travesti que ya no encaja en la contraposición que hace el MBL en su época entre la loca como pobre, ¿no? Como pobre, como marginada, bueno, todo lo que perseguida, bueno, atacada, etcétera, ¿no? Versus el gay propio por ahí del primer mundo, etcétera. Acá en este caso, bueno, las drags tienen mayor libertad, es otra época y incluso podría en ese sentido complejizarse esta noción, ¿no? Que no es tan dicotómica como parece ahora, ¿no? No estamos hablando del momento en que habla el MBL. Aunque en Paris is Burning sí habla un poco del pasado, ¿no? No transcurre en la actualidad, sino que también habla del pasado, es decir, de las drag queens más famosas de Nueva York, etcétera, ¿no? Y de la historia, que también es una historia complicada para ellas. Pero claro, en el primer mundo. Entonces siempre hay alguna diferencia. Y en ese sentido, Incluso, sí, sí, no, no, perdón, que incluso Lemebel tiene esa crónica que habla sobre Stonewall y cuando va a Stonewall y ve todo eso y hay como un poco de decir, bueno, está toda esta parafernalia y al mismo tiempo, perdón, pero es algo que cuando pasó me di cuenta, y al mismo tiempo en el manifiesto termina diciendo esto de a mí no me venga a decir que en Nueva York los maricas caminan de la mano por las calles, digamos, o sea, ambas partes, como la crítica bueno, obvio que para todos lados, pero nada, como que Stonewall está bien claro, digamos, con nombre. sí, perfecto, sí, sí, tenés razón, claro, tal cual, es así. Esa es esta, es la conciencia que él tenía. Igual, él hay un punto, también hay un punto que lo mencionó un poco por arriba, que es el de la loca esa que se llama Alessandri, que aparentemente, que no aclara bien si es el verdadero nombre o no. Alessandri es un famoso presidente chileno, ¿no? Uno de los más famosos, digamos, un presidente liberal, progresista, etcétera. Y la familia Alessandri es una familia de las dueñas de Chile, digamos, ¿no? O sea, ¿cuántas familias son dueñas de Chile? Acá son más o menos 1000, en Chile serán 100, qué sé yo, o sea, Larraín, Vicuña, Montt, ¿no? Y Alessandri, y bueno, y algunas más, ¿no? Y después, bueno, tiene los nuevos ricos, digamos, que generalmente son mafiosos, tipo Boloco, o cualquiera de esas familias que en realidad son como acá los Yoma o los Menem, digamos, que son nuevos ricos y mafiosos que disputan a la oligarquía terrenos, fábricas, etcétera, ¿no? Campos. Bueno, en este caso, esta loca que se llama Alessandria aparentemente tiene plata, ¿no? Es decir, los bisones son auténticos, se los roban, ¿no? Y ahí establece esa diferencia también. Es decir, no todas las locas son pobres o negras o indias o mapuches. Puede haber también locas fuera de su terreno, digamos, que sean blancas y que se mezclan con ellas. Eso está presente. Eso está presente. Así como, no, aunque no fue demasiado claro en la crónica que se leyó, también ella se ocupa en un punto, el MBL se ocupa en un punto, no me acuerdo en cuál crónica ahora, de hablar cómo los jerarcas del régimen concurrían a determinados lugares donde había travestis, ¿no? Y que eso les permitía, creo que está también en la novela, Tengo miedo torero, creo que hay una referencia a eso también, cómo hasta cierto punto las toleraban, mientras no hicieran demasiado escándalo, las toleraban porque también las usaban, ¿no?
Es decir, no a prostitutas, mujeres, digamos, sino a las travestis, ¿no? Eso, digamos, como una, ya no doble moral, sino triple o cuádruple moral, como quieran llamarlo, ¿no? Respecto de un régimen, por supuesto, que se presentaba como un epítome de moral, etcétera, ¿no? O de normalización, como justamente bien dijo Andrea, ¿no? Un régimen, como cualquier otro régimen dictatorial de ultraderecha, nazi directamente, se propone como efectivamente un sistema de normalización que abarca, entre otras cosas, la división genérica, ¿no? Pero acá, bueno, pasa como en el caso de los supermachos de Lugar Sin Límites, ¿no? Como Ramón o como incluso Don Alejo, que les gustan las travestis y son supermachos. Y bueno, pero obviamente no lo son en el sentido en que ellos le quieren dar, porque evidentemente, bueno, por más que ellos se lo crean, en el fondo les gusta. Y acá con los milicos pasa lo mismo. Eso es muy interesante. Eso es un tema que, bueno, en la parte esa de la orgía se puede, donde la orgía se mezcla con como una especie de cuadro, parece un cuadro del Bosco, ¿no? O de Bruegel, donde se mezclan los cuerpos, ¿no? Como si fueran las fosas comunes y al mismo tiempo en la orgía. Una gran escena, por supuesto, ¿no? Una gran escena, un gran texto desde ya, ¿no? Eso, por supuesto. Este, ¿Y qué otra cosa más? Bueno, anoté eso, lo de, bueno, lo de las series. Bueno, vos hablaste, Joaquín, del manifiesto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Lo conocés? Era el único texto que conocía antes del MML, antes de leer las crónicas, de hecho. Ah, perfecto. Sí, bueno, es por ahí uno de los más conocidos. Yo lo había marcado como para leerlo porque tiene otro aspecto que es bastante interesante desde el punto de vista político, porque ya no es un texto dirigido a lo más obvio que podría ser la derecha, ¿no? La derecha, la ultraderecha, la dictadura, etcétera, sino que es un texto dirigido a la izquierda. Ahí entonces, bueno, me parece mucho más revulsivo todavía incluso, ¿no? Porque una cosa es, bueno, la derecha, obviamente estamos todos en contra, qué sé yo. Eh, Está muy bien lo que hace y lo que cuenta. Pues tiene otro libro posterior de Perlas y Cicatrices, que cuenta justamente, son crónicas sobre la postdictadura, ¿no? Es decir, cómo muchos personajes famosos durante la dictadura se reciclaron, ¿no? En la democracia, ¿no? Una pareja famosa, sobre todo ella, la mujer, no me acuerdo el nombre, que trabajaba en televisión y tenían una mansión, ¿no? Donde hacían grandes fiestas y donde iba todo el mundo, toda la farándula, el jet set, digamos, milicos, y todo, bueno, y en el sótano, en los sótanos, digamos, tenían sala de tortura, ¿no? Y en medio de las fiestas, ¿no? Muchas veces bajaba la tensión de las luces porque estaban aplicando picana en el sótano. Entonces, como aplicaban picana, digamos, con un voltaje muy alto, eso bajaba las luces del resto, ¿no? Pero la fiesta seguía, ¿no? Totalmente. Y bueno, eso lo cuenta Lemebel, una persona que, y así como muchas otras, ¿no? Muchos otros personajes, hombres y mujeres que se reciclaron en la dictadura, en la política, en la postdictadura, digo, en la política o en la farándula o en lo que sea, en los espectáculos, lo que sea. Bueno, acá pasó lo mismo, obviamente, ¿no? Pasó lo mismo, nos parece por ahí que no tanto, no tan evidente por lo que decíamos recién respecto de que no tenían tanta vergüenza de mostrarse, quizás, ¿no? Eso puede ser. Pero acá, bueno, hemos visto que finalmente la vergüenza cayó y muchos se muestran tal como son, tal como fueron, cuando estuvieron escondidos por ahí mucho tiempo, en algún momento salieron, ¿no? Eso, bueno, ese es el otro libro de crónicas que sería muy interesante también verlo. El año pasado veíamos algunas crónicas de esas, de Perlas y Cicatrices. Pero en este caso en particular, el manifiesto, no sé si todos lo conocen.
No sé si todos lo han leído. Bueno, eso lo pueden encontrar en YouTube recitado, pero yo no lo encontré recitado por él. Eso es lo que no me gustó, digamos, en principio. Por eso no me parece interesante oírlo lo mismo, digamos. Obviamente los que lo leen son buenos recitadores, pero me gustaría más encontrar la grabación de él en particular, ¿no? Porque él lo leyó justamente frente a los partidos de izquierda, ¿no? Él siempre tuvo una relación compleja con los partidos de izquierda, sin dejar de ser de izquierda. Eso es muy parecido a Perlonger. Recuerden que el libro está dedicado, entre otros, a Perlonger, a Néstor Perlonger, que es muy parecido a Lemebel. No era travesti, pero digo, hasta en su escritura es muy parecido. Y en su forma de recitar, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Que se pueden encontrar también de Perlonger recitando poemas propios, sobre todo Cadáveres, ¿no? Que es un clásico. Y bueno, se parece mucho a Lemebel en muchas cosas. Y obviamente, eran amigos. Y también le pasaba lo mismo a Perlonger, que fundó en los 70 un movimiento de homosexuales de izquierda que tuvo muchos conflictos con las organizaciones revolucionarias, ¿no? Con las organizaciones político-militares, que tenían un costado homofóbico bastante complicado de asumir, digamos, ¿no? O sea, por eso digo que es un texto revulsivo que nos recuerda a ese tipo de cosas, ¿no? Que hay que asumirlo, digo, y sobre todo si uno de izquierda, porque, bueno, si uno de derecha no le interesa. Es un dato interesante, quiero decir, un dato que les hace bien, pero bueno, como siendo de izquierda es un dato traumático. Las organizaciones de izquierda quizás no eran tan machistas, probablemente, eso por supuesto también hay que cuestionarlo, pero digo, había por supuesto mujeres, ¿no? En un momento en que, por ejemplo, el ejército no tenía mujeres, qué sé yo, como comparación, ¿no? Como comparación. Ustedes tampoco se van a acordar, pero cuando hubo el ataque al regimiento de la Tablada, en el enero del 89, que los atacantes fingieron que era un levantamiento cara pintada, ¿no? Y de repente aparecieron noticias de que entre los atacantes había mujeres. Entonces, bueno, automáticamente se supo que el ataque no era de cara pintada, digamos, era una organización de izquierda, ¿no? Política militar de izquierda. Bueno, en ese sentido digo que por ahí eran menos machistas, porque las mujeres estaban en bastante pie de igualdad. Habría que ver cuántas llevaban a la conducción, cuántas eran oficiales, etcétera, ¿no? Eso por supuesto. Pero en el caso de la homofobia, ahí sí que no había, eh, digamos, no hay nada que defender ahí, porque es indefendible, ¿no? Es indefendible. Había cantitos famosos. Bueno, también está el caso de Cuba, ¿no? Que él lo menciona acá, lo menciona en este momento, ¿no? Cuando echan a Ginsberg, qué sé yo. Y también el caso de Cuba fue bastante conocido, e incluso Fidel en sus últimos años hizo una autocrítica al respecto, ¿no? Sin negar que hubo ataques específicos a los homosexuales, ¿no? Está esa famosa película Fresa y Chocolate que lo contó hace muchos años. Eso fue cambiando con el tiempo, pero al principio fue muy complicado, fue muy complicado. Y acá hay un famoso intelectual, no lo voy a nombrar, por más que de todas maneras lo contó él en un reportaje, ¿no? Intelectual de izquierda muy conocido, uno de los grandes últimos intelectuales de izquierda importantes que hay en el país, que cuando en su juventud, digamos en los 70, era miembro de una organización político-militar, y una vez su superior lo llamó para ordenarle que se diera a su pareja femenina para que curara a un compañero que era homosexual, ¿no? Bueno, lo que cuenta él es que obviamente lo mandó a la mierda y se fue, digamos, obviamente no iba a ceder, no iba a prestar a su pareja para eso, digamos, para curar a un compañero que era homosexual, es una locura, ¿no? Una locura total. Pero si tenían esa concepción, bueno, digamos, no alcanza la autocrítica para mencionar eso, ¿no? Y ese es el contexto un poco en el que Lemebel, sin renunciar a ser de izquierda,
se dirige a sus compañeros de izquierda. Era muy amigo de gente del Partido Comunista y de mujeres del Partido Comunista, también chileno, ¿no? Que es un partido comunista muy importante, aún hoy todavía. El nuestro desapareció, pero el Partido Comunista chileno todavía es importante, tiene bancas, qué sé yo, o forma parte de coaliciones, el nuestro es como que ya desapareció. Y el manifiesto, bueno, tiene como subtítulo hablo por mi diferencia, ¿no? Como lugar de enunciación es la diferencia con respecto a todo, ¿no? Diferencia genérica, diferencia política. Y ambas cosas unidas, porque dice, bueno, no soy Pasolini pidiendo explicaciones, no soy Ginsberg expulsado de Cuba, no soy un marica disfrazado de poeta, no necesito disfraz. Aquí está mi cara, ¿no? Hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy y no soy tan raro. Me apesta la injusticia. Y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor, ¿no? Y eso también, repito, se lo está diciendo también a la izquierda. Si pobre y maricón es peor que ser solamente pobre, ¿sí? O ser solamente maricón en el caso, bueno, obviamente cuando él habla del gay norteamericano, el gay de clase alta, etcétera, etcétera, ¿no? También les recomiendo ver en ese sentido, hay una película, un documental muy lindo, que está en YouTube, también se puede conseguir, y se llama Putos Peronistas. No sé si lo han visto o han escuchado algo, ¿no? Putos Peronistas es muy bueno, ¿no? Y bueno, ahí dicen, varios de los protagonistas dicen, el gay es de derecha, el gay es de derecha, el puto es peronista. Eso es como un eslogan que dicen varias veces y está en una bandera incluso, ¿no? Y bueno, yo siempre, cuando la vi me acordé enseguida del MBL y de las cosas que decía, ¿no? Al respecto, pero sobre todo el tema del gay, ¿no? El tema del gay, incluso la palabra misma, que al ser una palabra norteamericana o inglesa, perdón, al ser inglesa, y encima significa alegre, bueno, su origen es ese, ¿no? Significa alegre, bueno, obviamente ya tiene toda una connotación de entrada mal aspectada, diríamos, desde el punto de vista astrológico, mal aspectada, ¿no? Ya viene mal de entrada, ¿sí? Pero bueno, él directamente es maricón. En todo caso, en este caso, es maricón, ¿no? Hay que ser ácido para soportarlo, es darle un rodeo a los machitos de la esquina, ¿no? Es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecida de limpieza, acunándote de enfermo, por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura. Peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia, y detrásito el socialismo. Y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañeros? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos con destino a un sidario cubano? ¿Nos meterán en algún tren en ninguna parte, como en el barco del general Ibáñez, donde aprendimos a nadar, pero ninguno llegó a la costa? Bueno, sigue en ese estilo, ¿no? Ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda, ¿no? Se refiere a ese episodio, digamos, donde murieron muchos travestis, ¿no? Por eso, compañero, le pregunto, ¿existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria? Ese tren que pasa por sus pupilas cuando mi voz se pone demasiado dulce, ¿no? La reacción del otro, ¿no? Supuestamente de izquierda, progresista, democrático, socialista, pero le pasa por las pupilas ese tren, ¿no? El tren siberiano, el tren que va a Siberia, ¿no? Como castigo también a los homosexuales, cuando mi voz se pone demasiado dulce, y cuando reconoce que se trata de un marica, ¿no? ¿Y usted qué hará con ese recuerdo de niños pajeándonos y otras cosas en las vacaciones de Cartagena? ¿El futuro será en blanco y negro? ¿El tiempo en noche y día laboral sin ambigüedades? ¿No habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? ¿No? ¿Van a dejarnos bordar de pájaros las banderas de la patria libre? El fusil se lo deja a usted, que tiene la sangre fría. Y no es miedo. El miedo se me fue pasando de atajar cuchillos en los sótanos sexuales donde anduve.
Y no se siente agredido si le hablo de estas cosas y le miro el bulto. No soy hipócrita. ¿Acaso las tetas de una mujer no lo hacen bajar la vista? ¿No cree usted que solos en la sierra algo se nos iba a ocurrir? Aunque después me odie por corromper su moral revolucionaria. ¿Tiene miedo que se homosexualice la vida? Y no hablo de meterlo y sacarlo y meterlo solamente. Hablo de ternura, compañero. Usted no sabe cómo cuesta encontrar el amor en estas condiciones. Usted no sabe qué es cargar con esta lepra. La gente guarda las distancias. La gente comprende y dice, es marica pero escribe bien. Es marica pero es buen amigo. Súper buena onda. Yo no soy buena onda. Yo acepto al mundo sin pedirle esa buena onda. Pero igual se ríen. Tengo cicatrices de risas en la espalda. ¿Qué imagen, no esa? Cicatrices de risas en la espalda. Usted cree que pienso con el poto y que al primer parrillazo de la CNI lo iba a soltar todo, ¿no? En la tortura. No sabe que la hombría nunca la aprendí en los cuarteles. Mi hombría me la enseñó la noche. Detrás de un poste, esa hombría de la que usted se jacta, se la metieron en el regimiento. Un milico asesino de esos que aún están en el poder. Mi hombría no la recibí del partido porque me rechazaron con risitas. Muchas veces mi hombría la aprendí participando en la dura de esos años y se rieron de mi voz amariconada, gritando, y va a caer, y va a caer. Y aunque usted grita como hombre, no ha conseguido que se vaya. Mi hombría fue la mordaza, no fue ir al estadio y agarrarme a combos por el Colo-Colo. El fútbol es otra homosexualidad tapada, como el box, la política y el vino. Mi hombría fue morderme las burlas, comer rabia para no matar a todo el mundo. Mi hombría es aceptarme diferente. Ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero, ¿no? Y esa es mi venganza. Bueno, sigue después, ¿no? Se me va a cortar, creo ahora. Mi hombría fue difícil, por eso a este tren no me subo, sin saber a dónde va. Yo no voy a cambiar por el marxismo que me rechazó tantas veces. No necesito cambiar, soy más subversivo que usted, ¿no? Bueno, eh, sí, un poco más. Podemos esperar que se corte y después sigo leyéndolo. Pero bueno, falta un poquito nomás. Pero fíjense la idea de ser más subversivo que el otro, ¿no? Por la experiencia concreta. Por la experiencia concreta.